Para nadie es un secreto que, desde su fundación, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA por sus siglas en inglés, ha estado desde finales de los años 40 inmersa en el estudio de las capacidades psíquicas y paranormales latentes en el ser humano. Todo esto, con intenciones en sus posibles aplicaciones militares y de espionaje entre otras muchas. Todo llevado a cabo bajo el amparo de la defensa y seguridad nacional con motivo de la Guerra Fría que se desarrollaba en aquellos años en contra de la Unión Soviética. Algunos de sus programas e investigaciones secretos sobre la psique humana rindieron resultados increíbles y más allá de la imaginación de lo que se pensaba posible. Aquellas proezas, eran conseguidas mediante estados alterados de consciencia llevados a cabo de forma voluntaria o forzada mediante sustancias, y situaciones límite a las que eran expuestos aquellos infortunados sobre los que se desarrollaron aquellos experimentos. Tales capacidades estudiadas por la agencia de inteligencia, incluyeron la visión remota, la telepatía, la telequinesis, el viaje astral entre un sinfín de extrañas, y muchas veces poco éticas investigaciones que al paso del tiempo han salido a la luz. Programas como el infame MK Ultra y todos sus derivados, o el programa Stargate sobre posibles aplicaciones psíquicas del ser humano para su aprovechamiento en operaciones de inteligencia, son ejemplos de aquellos más conocidos por haber utilizado cientos de personas inadvertidas y sin su consentimiento. Películas como Los hombres que miraban fijamente a las cabras de 2009 o El candidato manchuriano de 2004, retratan aunque sea de forma lejana las implicaciones y el alcance de toda aquella investigación que aún continúa llevándose a cabo de forma relativamente secreta. Lo poco que se conoce de estos programas es atroz y censurable por decirlo menos. Hay que decir, sin embargo, que los resultados obtenidos, y que son conocidos por medio de testigos, documentos desclasificados y sobrevivientes de tales programas, dejarían perplejo al común de las personas, al forzar los límites de la mente más allá de todo lo que se pensaba posible, y probar que la mente humana es capaz de realizar increíbles proezas psíquicas tales como la visión remota, la memoria fotográfica, capacidades físicas incrementadas, entre muchas otras. Sin embargo, este no es el tema del vídeo, y del cual, por otra parte, se podría abarcar cientos de horas, enumerando los testimonios y los miles de documentos desclasificados al respecto. En 1994, el presidente de Estados Unidos Bill Clinton ordenó la liberación masiva de archivos históricos de la agencia, que en una primera instancia incluía 13 millones de documentos hasta ese momento secretos de la CIA. Pero no fue sino hasta 2017, en que todos estos estuvieron disponibles para su consulta en la página de la agencia. Entre los documentos desclasificados, se encuentra uno datado de 2003, pero no disponible para dominio público hasta hace poco tiempo. La CIA, en colaboración con el Instituto Monroe con sede en Faber, Virginia, Estados Unidos, que se dedica a la investigación de la consciencia humana y las experiencias extracorporales, llevaron a cabo una serie de investigaciones sobre las capacidades extrasensoriales que cualquier persona podría desarrollar en potencia en estados alterados de consciencia. Las conclusiones de sus investigaciones incluyeron entre otros temas, una visión sobre cómo está constituida nuestra realidad, la existencia de otras dimensiones superiores a la nuestra, la teoría de que el universo es un inmenso y extremadamente complejo holograma, la visión remota, la hipnosis, y la capacidad para influir mediante nuestro pensamiento en la creación de la realidad de nuestra propia elección, similar a la ley de atracción, etc. A continuación, presentamos las conclusiones más importantes extraídas del documento. La matriz de la consciencia. El universo está compuesto de campos de energía interactuando. Algunos en reposo y otros en movimiento. El universo es, en y por sí mismo, un gigantesco holograma de increíble complejidad. De acuerdo con las teorías de Carl Pribland, un neurocientífico en la Universidad de Stanford, y David Bohm, un físico en la Universidad de Londres, la mente humana es también un holograma, el cual se sintoniza con el holograma universal por medio del intercambio de energía, de donde se puede deducir el significado, y al mismo tiempo la forma en que se desarrolla lo que llamamos consciencia. La ciencia ahora conoce que los electrones, los cuales giran alrededor del campo de energía del núcleo del átomo y el mismo núcleo, están hechos de no nada más que redes de energía oscilando. La materia sólida, en la estricta constitución del término, simplemente no existe.
En su lugar, la estructura atómica se constituye de redes de energía oscilando, y rodeadas por otras redes de energía también oscilando, las cuales orbitan a velocidades extraordinariamente altas. El ser humano entero, cerebro, conciencia, y todo lo que lo rodea, es como el universo a su alrededor. Nada más o menos que, un extraordinario sistema complejo de campos de energía. El documento es relativamente complejo. Aunque no se menciona la palabra Dios, se insinúa la existencia de una consciencia superior, que utiliza nuestras experiencias como una especie de sonda de sí misma, y a la cual retornamos al morir. Es de resaltar que el documento afirma que el ser humano es capaz de crear su propia realidad, que en este caso es llamado holograma, en esta dimensión, debido a que el ser humano posee lo que aquí se describe como energía en movimiento, es decir, energía vital. Sin embargo, al acceder o retornar al absoluto, el ser humano perdería esa capacidad, aunque ganaría la consciencia total. No hay que tomar tales conclusiones como absolutas, sin embargo, son poco más que interesantes y muy cercanas a lo que el escritor Carlos Castaneda llamaba el águila, es decir, una enorme superconsciencia que se alimentaría de nuestras experiencias e información que hubiéramos acumulado durante toda nuestra vida y de la cual pudiéramos escapar mediante un ejercicio de recapitulación de nuestras experiencias vividas. Es decir, similar a realizar una copia mental de los recuerdos acumulados a lo largo de nuestra existencia para alimentar a la mencionada águila, superconsciencia, con esta copia, y al mismo tiempo, continuar viviendo en otro plano de la existencia pero sin perder la consciencia de nuestras existencias anteriores. Todo, sin embargo, es solo especulación. El documento continúa de la siguiente manera. Los físicos definen el tiempo como una medida de la energía o fuerza en movimiento. En otras palabras, es una medida de cambio. Sin embargo, a fin de que la energía permanezca en movimiento, debe estar limitada o contenida dentro de unas fronteras distinguibles de otras localizaciones en el espacio. La energía que no es contenida es una fuerza sin dimensión o límites de forma. Es infinita y no puede moverse ya que no hay nada más allá del infinito. Y está, por lo tanto, al exterior de la dimensión del tiempo. Está también, más allá del espacio, porque el concepto de espacio implicaría, que fuera una forma de energía específica, limitada a una localización. Sin embargo, está ausente de tal. No tiene comienzo o fin. Esta energía por lo tanto, no tiene límites. Se encuentra en completo reposo y no genera ningún holograma. Los físicos llaman a este estado de inactividad infinita como el estado absoluto, o simplemente lo absoluto. Entre nuestro universo material que experimentamos, y el todo absoluto, existen superpuestas varias dimensiones, a las cuales la consciencia humana en estados alterados puede tener acceso. Teóricamente, la consciencia humana puede continuar expandiendo los horizontes de su capacidad perceptual, hasta que alcance la dimensión de lo absoluto, en el punto en que la percepción para, porque el absoluto no genera hologramas de sí mismo. Permanece en total reposo. Nota. Esta visión de la constitución del universo es muy similar al concepto de las diferentes sefirot de la cábala hebrea. El documento explica cómo usar la visualización creativa para potenciar la ley de atracción, en los que mediante ciertos estados de consciencia se pueden crear los efectos deseados en la realidad. El universo es un gigantesco y complejo holograma, y el ser humano tiene la capacidad mediante su mente y, mediante estados específicos de consciencia, de crear su propia realidad mediante la creación de lo que podríamos llamar mini hologramas. Y mediante el deliberado enfoque del pensamiento, tal realidad puede manifestarse en el mundo objetivo. Esta maniobra es referida aquí, con el nombre de modelado. Y es explicada de la siguiente manera. Modelado. Esta técnica involucra el uso de la consciencia para llevar a cabo los objetivos deseados en la esfera física, emocional o intelectual. Involucra la concentración en el objetivo deseado mientras el individuo se encuentra en un estado llamado de enfoque 12. Nota. El llamado estado de enfoque 12 se refiere a la clasificación llevada a cabo por el Instituto Monroe sobre los niveles de consciencia. El enfoque 12 en particular, se refiere al nivel de consciencia expandida, conseguida mediante ciertas técnicas de meditación profunda y altos niveles de concentración. En este estado, se puede llevar a cabo teóricamente la exploración de otras realidades, la resolución de problemas complejos o una incrementada expresión creativa.
En tal estado expandido de consciencia, el individuo concentra el enfoque de su pensamiento en el objetivo deseado para proyectarlo en su realidad como si este fuera un hecho ya consumado, y, el cual, está destinado a ser manifestado dentro de una estructura de tiempo especificada. Esta metodología particular, que está basada en la creencia de que los patrones de pensamiento generados por nuestra consciencia, en un estado expandido, crean hologramas, los cuales representan las situaciones que deseamos atraer, y al hacerlo, establecer la base para la verdadera consecución de esa meta. Una vez que el holograma del pensamiento generado del objetivo buscado es establecido en la consciencia de lo absoluto, este llega a ser un aspecto de la realidad, el cual interactúa con el holograma universal para producir el objetivo deseado. El cual puede no, bajo otras circunstancias, siquiera ocurrir. En otras palabras, la técnica de modelado reconoce el hecho de que, ya que la consciencia es la fuente de toda realidad, nuestros pensamientos tienen el poder de influenciar el desarrollo de la realidad en el tiempo-espacio, si aquellos pensamientos pueden ser proyectados con la intensidad adecuada. Sin embargo, entre más complicado sea el objetivo buscado y más radicalmente se separe de nuestra realidad actual, el holograma universal necesitará más tiempo para reorientar la esfera de nuestra realidad para que se acomode a nuestros deseos. El documento hace una advertencia acerca de esta poderosa técnica como sigue. Los entrenadores del Instituto Monroe advierten contra el hecho de forzar el paso de este proceso debido a que el individuo podría tener éxito en dislocar su realidad existente con consecuencias drásticas. No se abunda más. El enfoque de esta advertencia se refiere más probablemente, por una parte, a actuar con desapego del resultado esperado sin forzarlo, debido a que, si bien podemos tener éxito en conseguir un objetivo deseado al forzar la realidad, los medios para su consecución podrían no ser los más adecuados e incluso resultar dolorosos o poco éticos para otras personas o el mismo usuario de la técnica. Asimismo, se sobreentiende que la advertencia se dirige a tener cuidado y conciencia de lo que se desea, porque puede manifestarse en la realidad. Cada vez más investigadores y hasta personalidades de la industria como Elon Musk, dueño de Tesla Motors y SpaceX, han sugerido que vivimos en un universo con una configuración similar a un holograma. Una configuración en la cual conscientemente podemos influir mediante el pensamiento, y en la cual podemos acceder a otros de sus planos mediante estados enaltecidos de la consciencia, y que nuestros sentidos físicos no pueden percibir. Pero, que si son accesibles con lo que algunos llaman nuestro cuerpo etérico, astral, mental, etc. La matriz divina, como Greg Braden la llamaría en su libro homónimo. Los grandes iniciados de la antigüedad ya sabían lo que las investigaciones de la CIA concluyeron en sus informes. El universo es una creación mental del todo, y el todo es mente. Así como es el macrocosmos, así el microcosmos. En una gota de agua se encuentran todos los secretos del océano.